Dr. Chase y así estoy en todos lados. Hasta en el face. Antes que nada, debo meterlos en contexto. ¿Qué es la CN Tower? La Canadian National Tower, o CN Tower para los cuates, es la torre radiodifusora más grande de toda América. Es decir, una antenota gigante que transmite más de 30 señales de radio FM y televisión de Toronto en todo el sur de Ontario, además de las señales de localización inalámbrica y telefonía celular. Pero ojo, aunque esa al principio era su principal función, el día de hoy se ha convertido en uno de los centros turísticos más visitados en Canadá por sus diferentes actividades e impresionantes vistas que estaremos viendo en este video más adelante. Para empezar, la torre mide 553.3 metros de altura, es decir, más de 2 veces el edificio más grande actualmente construido en México. La torre fue construida por el arquitecto John Andrew y después de 40 meses de construcción, la CN Tower se abrió oficialmente al público el 26 de junio de 1976. Y hablando de torres, te recomiendo que vayas a ver el video donde me aviento desde la Stratosphere, la torre más alta de Las Vegas, que son aproximadamente 350 metros de altura. Y miren, ahí estoy yo pensando que mi cámara está grabando el audio. Qué hombre tan ingenuo, Pero bueno, les resumiré lo que estaba diciendo en ese momento. Les mencionaba que la CN Tower se encuentra justo al lado del acuario de Ripley. Yo honestamente no quise entrar al acuario y solo ingresar a la torre. Nos encontramos en la parte de abajo de la torre de la CN Tower. El boleto nos costó $53, que incluye el acceso general y el Skypod. El Skypod es un área como más pequeña y todavía más alta, donde puedes observar pues de una altura pues, más arriba, ¿no? Más alta. Vamos apenas a tomar el elevador, estamos haciendo una fila que se supone es un elevador bastante rápido y a ver pues qué tal, ¿no? Hemos llegado hasta arriba, la vista está increíble. Y mientras iba subiendo el elevador, se me iban tapando los oídos. Está increíble, la vista está increíble, la van a ver en un momento. Palabras para describir la vista, está increíble, en verdad está impresionante. Y todavía falta otro nivel, este fue el nivel 1. El acceso general tiene un costo de $38. Con $15 extras todavía puedes subir a otro nivel, al cual vamos a ir en un momento, donde en teoría tiene que haber una vista todavía más espectacular. Una de las cosas principales que se puede ver desde esta parte de la torre es el aeropuerto. La ciudad de Toronto cuenta con 2 aeropuertos. Uno se encuentra aproximadamente a 45 minutos en tren y el otro se encuentra en una isla justo enfrente de la ciudad de Toronto. El que se encuentra a 45 minutos se podría decir que es el aeropuerto principal, ya que en el de la isla hay menos cantidad de vuelos. Principalmente se ocupa para aviación civil, para ambulancias aéreas y aerolíneas regionales que utilizan aviones de turbohélice. Lo que ven ahí a la izquierda es uno de los aeropuertos que hay en la ciudad de Toronto. Todo lo demás es la ciudad de Toronto. De aquí puedes ver prácticamente toda la ciudad. Lo que está abajo de nosotros es el estadio de béisbol de los Blue Jays. Una de las principales atracciones de la CN Tower es el H-Walk. ¿Qué es esto? Prácticamente te ponen a la orilla del edificio amarrado con un arnés. Los guías te van a poner a realizar diferentes actividades, entre ellas colgarte boca abajo para que lo único que veas es la gran caída que podrías tener. Otra de las atracciones de esta torre es su restaurante giratorio, muy parecido al que se encuentra en la Ciudad de México. Es decir, este gira 360 grados para que desde tu mesa puedas ver toda la ciudad. Nos dirigimos al Skypod, donde es, les mencionaba que es un poquito más arriba. Estamos llegando a la parte más alta de la torre, donde ya está un poquito más cerrado y tenemos una mucho mejor vista. Vamos a verla. $15 más tienes acceso a esta área. Estás en una parte más arriba de la torre y además aquí el vidrio está en diagonal, por lo que tienes una mejor vista hacia abajo. Además de que al menos a mí me tocó que hay menos gente de este lado, por lo que es más fácil poder apreciar todo. Llegar a la parte general, a la primer piso, está increíble. Es algo que tienen que hacer definitivamente.
solamente tienes que verlo a través de un vidrio. Hay un área en un piso más abajo donde no hay vidrio, realmente estás a la intemperie. Obviamente con toda la seguridad hay una reja que te mantiene seguro, pero a lo que voy, o sea, sientes realmente el frío que hay en la parte de aquí arriba, el cual por cierto debo de admitir que no es tanto como me imaginé, pero vengo de una época del año en la que hay calor. Me imagino que si vienes en la noche o en una época de frío, aquí ha de estar imposible estar. Que hay es que hay un piso de cristal en el que tú te puedes poner y ver literalmente hacia abajo y ver pues hacia el precipicio, ¿no? Como todo buen lugar turístico, tiene que haber una tienda de recuerditos y ya hicimos lo propio. Todas las adquisiciones para mis queridos amiguitos de México, los recuerditos que les voy a llevar. No se me hicieron tan caro, he estado viendo otras tiendas de recuerditos en otras partes de la ciudad y pensé que aquí iba a estar mucho más caro y no, la verdad es que el precio es, evidentemente no es barato, pero está bastante normal a comparación de los demás lugares. Peluche de todo tipo, pijamas. Este por ejemplo fue un rompecabezas que me gustó bastante, que pues no pude dejar ir. Por cierto, ya pasó tanto tiempo y tanta cuarentena que así fue como quedó el rompecabezas. También si tienes hambre, obviamente hay restaurantes aquí adentro. También hay lugares como para botanear, que venden papitas a la francesa y cosas así. Honestamente me da miedo acercarme porque seguramente va a estar carísimo. Además de que comí antes de entrar, entonces no tengo ningún problema ahorita con eso. Y no, hasta eso, las hamburguesas están en $12, hot dogs están en $6, papas a la francesa $8, rebanada de pizza está en $6. Realmente no está tan caro. Increíblemente no está tan caro los precios, está bastante bien. Ligeramente tal vez un poco más arriba que lo que costaría allá afuera, pero no excesivamente caro, realmente no. Realmente los precios de la comida están bastante normales. Si lo comparamos con México, obviamente está carísimo todo, pero comparado con todo lo de aquí, el precio está bastante bien, bastante normal. Ok. No sé cómo rayos acabé aquí ni dónde estoy, pero creo que vamos en buena dirección. Si te gustó el video, por favor suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en mi página de Facebook, que es Héctor Chase, y en Instagram, que es Héctor.Chase. Comparte este video con alguien que conozcas que tal vez vaya a venir a turistear a Canadá. Y bye.